Hola, soy Lucía Zandundo y vamos a presentar el trabajo de valoración de empresas. Yo soy María Nieto y vamos a hablar sobre la realización del trabajo de valoración en relación a la empresa Solaria. En esta tarea vamos a aplicar los conocimientos adquiridos en el curso de valoración de empresas, con el objetivo de evaluar de manera precisa la empresa Solaria, partiendo de un análisis de sus cuentas anuales consolidadas. Emplearemos diversos métodos, comenzando con un análisis contable preliminar. En primer lugar, utilizando métodos estáticos, calcularemos el valor sustancial, el valor neto contable y los capitales permanentes necesarios para la operación de la empresa. Posteriormente, aplicaremos métodos mixtos, incluyendo los métodos indirecto, directo, métodos de la UEC y CPNE. Estos dos últimos los aplicaremos para periodos tanto de 5 como de 10 años, así como para el PER. Además, calcularemos los flujos de caja mediante el método de Free Cash Flow y utilizaremos métodos de múltiplos para determinar el valor de la empresa al compararla con el sector. Esto se llevará a cabo mediante la evaluación de múltiplos basados en el resultado del ejercicio, el valor contable, las ventas y el BAIT. Este enfoque también nos permitirá determinar si las acciones de nuestra empresa están sobrevaloradas o subvaloradas en comparación con el comportamiento del sector. Finalmente, realizaremos una simulación del método de Free Cash Flow, ajustando ciertos valores para analizar cómo afectan la creación o destrucción de valor al aumentar o disminuir dichos valores. Algunos objetivos clave de este trabajo incluyen aprender a valorar una empresa de manera precisa mediante los métodos mencionados anteriormente, identificar y comprender los factores que afectan al valor, conocer las medidas de creación de valor e interpretar y evaluar la información contable y financiera de las empresas. Estos conocimientos nos permitirán identificar las fortalezas y debilidades de la empresa, así como brindar asesoramiento para la toma de decisiones. A continuación, vamos a hacer una descripción de la empresa. Solaria se trata de una destacada empresa dedicada al avance y producción de energía solar fotovoltaica en el sur de Europa, con el propósito de desempeñar un papel activo en la descarbonización y promover un modelo energético global basado en fuentes limpias. Se trata de una empresa dentro del sector energía, que en 2022 alcanzó 101 empleados. En nuestra estrategia y gestión empresarial ponemos un firme enfoque en la sostenibilidad. Nuestra meta es alcanzar la instalación de 18 de energía sin emisiones para el año 2030, alineándose con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Desde nuestra fundación en 2002 nos hemos especializado en energías renovables, centrándonos especialmente en la implementación y desarrollo de tecnología solar fotovoltaica. Hemos evolucionado desde la fabricación de paneles fotovoltaicos hasta la planificación y gestión de plantas solares. Con una extensa trayectoria en la bolsa española, formamos parte de ella y cotizamos desde 2007. En 2020 culminamos este recorrido con nuestra inclusión en el selectivo español IBEX 35. El objetivo de dicha empresa es impulsar el desarrollo del aprovechamiento de la luz solar como fuente energética, mediante la transformación del conocimiento y la experiencia en soluciones innovadoras que contribuyan al bienestar y al progreso de la humanidad, promoviendo el desarrollo económico sostenible y reduciendo el impacto medioambiental, posicionándonos como líderes por nuestra experiencia, transparencia, flexibilidad, rentabilidad y calidad. Respecto a sus líneas estratégicas, Solaria se posiciona como un líder en el desarrollo de energía solar fotovoltaica, gracias a su experiencia y especialización. La empresa gestiona plantas en España, Italia, Portugal, Uruguay y Grecia y cuenta con un pipeline que supera los 14.200 megabytes. Una de las fortalezas distintivas de Solaria radica en su habilidad derivada de su trayectoria y tamaño mediano. Esta característica se refleja en su capacidad para negociar eficientemente con proveedores y autoridades, así como en la identificación de puntos de conexión. Además, el equipo altamente capacitado con el que cuenta representa una ventaja significativa en términos de agilidad en los procesos y eficiencia en costes. Solaria adopta la modalidad de Project Finance para financiar sus proyectos, una forma de financiamiento a largo plazo que está vinculada al desarrollo de los proyectos y constituye deuda sin recurso a la matriz.
La empresa también realiza internamente el desarrollo y el mantenimiento de las plantas, lo que contribuye a reducir tanto los costos de inversión como los de explotación. Solaria pertenece al sector de las energías renovables. Hoy en día es un sector que está en pleno auge. España ha experimentado un notable crecimiento en el sector de las energías renovables en los últimos años. La energía eólica destaca con la instalación de parques eólicos en diversas regiones del país. La energía solar también ha experimentado un gran desarrollo, aprovechando la alta radiación solar en España para desarrollar tanto plantas solares como instalaciones de energía fotovoltaica. La generación hidroeléctrica y la utilización de biomasa también contribuyen a diversificar la matriz energética del país. Este crecimiento del sector es impulsado por las políticas gubernamentales y programas de incentivos, respaldando la transición hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles. Esta empresa cotiza desde 2007 y en 2020, como hemos comentado anteriormente, pasó a formar parte del IBEX 35, colocándose dentro del sector del petróleo y energías renovables, en el que también cotizan empresas como Acciona, Audax, Endesa, Iberdrola, Naturgy, Repsol, Soltec, entre otras. Observando la evolución histórica de Solaria en los últimos 5 años, podemos ver que a principios de 2019 tuvo un mínimo histórico en el que llegó a estar en torno a los 4 euros por acción y después fue mejorando progresivamente la situación hasta llegar a principios de 2021, cuando alcanzó un máximo en torno a los 28 euros por acción. Tras este máximo, podríamos decir que Solaria se mantuvo constante. Actualmente Solaria se sitúa sobre los 18 euros por acción. Los principales competidores de Solaria podríamos decir que son Iberdrola y Acciona, ya que son grandes empresas con una larga trayectoria y que están desarrollando su posición frente a las energías renovables. Ahora pasamos al análisis estructural de la empresa. En el análisis estructural, fijándonos en nuestra empresa, podemos hacer 5 análisis desde 2018 hasta 2022. El primero de ellos es el análisis de la estructura patrimonial. Podemos observar que el fondo de maniobra es positivo en los 5 años, pese a que va descendiendo desde 2018 hasta 2022, cuando alcanza el valor más bajo. Y vemos que en 2022 consigue remontar, por lo que podríamos decir que la proyección al futuro es que siga aumentando. En el ratio de la estructura del activo podemos ver que empieza su trayectoria aumentando hasta que en 2020 vuelve a caer casi al mismo nivel que empezaba en 2018 y después remonta para aumentar y alcanzar valores muy positivos, mientras que el ratio de la estructura del pasivo vemos una clara tendencia constante ascendente. En cuanto al endeudamiento, observamos que ha ido aumentando desde 2018 hasta 2021, cuando consigue mantenerse constante hasta 2022, representando un 76%, por lo que podemos ver que la empresa tiene excesivas deudas y está perdiendo su autonomía financiera. Respecto al análisis de la solvencia, en este análisis observamos que la solvencia de la empresa sigue una tendencia decreciente, pero con una cifra mayor que 5 desde 2018 hasta 2022, lo que implica que la empresa puede hacer frente a todas sus deudas con el activo de la empresa. El ratio de liquidez muestra que en 2018 hay una caída muy significativa, pasando de 6,29 a 1,21. Esto se debe a que el pasivo corriente de la empresa pasa de tener un valor muy bajo en 2018 a crecer en 2019. Todos los valores están por encima de 1, lo que significa que la empresa tiene liquidez para hacer frente a sus deudas a corto plazo. En la liquidez inmediata ocurre un proceso similar, pero a partir de 2020 empieza a estar este ratio por debajo de la unidad, lo que nos hace estar alerta, debido a que reduce la capacidad para hacer frente a sus deudas a corto plazo con sus activos líquidos. La cobertura de los gastos financieros muestra una tendencia al alza. Esto se debe a que el resultado de explotación cada año es mayor, y aunque los gastos financieros han ido aumentando levemente en los últimos años, tenemos un buen ratio de cobertura. Por último, los gastos financieros sobre las ventas son valores bajos, que son muy poco significativos. El análisis de la rentabilidad es el tercer análisis de la empresa. En él analizamos tanto la rentabilidad económica como la financiera, el margen de beneficio y la rotación.
La rentabilidad económica mide la capacidad que poseen los activos de una empresa para generar valor y nos indica el beneficio que se va a obtener por cada euro invertido. Según los datos calculados, no podemos considerar a Solaria como una empresa rentable en los 3 primeros años. A partir de 2021 la situación económica mejora, obteniendo una cifra más alta. Conviene obtener cifras altas, ya que cuanto mayor sea el porcentaje obtenido, menores serán los activos necesarios para conseguir un mayor beneficio. El margen nos muestra que parte del beneficio de las ventas llega al resultado de explotación y en este caso obtenemos valores muy altos, ya que las ventas de Solaria han aumentado durante los últimos años de forma muy positiva. La rotación, por el contrario, tiene valores bajos y esto se debe a que las ventas son una pequeña parte del activo de la empresa. En cuanto a la rentabilidad financiera, se mantiene por encima del 10% y está experimentando un aumento continuo. Este ratio es el más interesante para los accionistas, ya que indica la ganancia que tienen los accionistas según el capital que invierten en la empresa. A pesar de esto, la rentabilidad económica siempre está por debajo de la rentabilidad financiera. Esto quiere decir que el coste de la deuda es superior a la rentabilidad económica. En cuanto al análisis bursátil, en el que observamos que el VPA, beneficio por acción de nuestra empresa, ha aumentado notablemente, aunque es relativamente pequeño. Esto se debe a que tenemos un gran número de acciones y un beneficio no muy grande que ha ido aumentando durante los 5 años. Solaria no ha repartido dividendos desde el año 2011, por lo que no podemos analizar el payout durante estos años. En cuanto al PER, que es la cotización a 31 del 12 entre el VPA, podemos ver que las cotizaciones en los años 2018 y 2019 son muy bajas, pero en 2020, con la entrada en el IBEX 35, se produce un gran aumento en la cotización de la acción de Solaria, y es por eso que observamos en el gráfico un punto de inflexión en el que se refleja esta entrada al IBEX 35. Tras el punto de inflexión, el PER cae considerablemente pese a tener Solaria el mismo precio de cotización tanto en 2021 como en 2022. El quinto y último análisis es el de la productividad. En este análisis podemos ver el coste medio por trabajador, que tras ascender en 2019 va disminuyendo levemente hasta 2022. El número de trabajadores baja ligeramente para volver a subir en el último año. Vemos también la productividad de los empleados que viene calculada por las ventas entre el número de empleados, la cual tiene unos valores altos y una tendencia ascendente, por lo que podríamos decir que es correcta en relación con el número de trabajadores. Ahora vamos a hablar de los métodos estáticos. En los métodos estáticos hemos calculado el valor neto contable, el valor sustancial y el CPNE. En cuanto al valor contable, lo hemos calculado con el activo de la empresa, quitándole el pasivo de la empresa, que coincide con el patrimonio neto. Observamos un crecimiento constante del valor contable, alcanzando en 2022 su máximo valor de 344.728 miles de euros. El valor neto contable, para calcular este dato, se debe utilizar los datos a valor de mercado. En nuestro caso, como hemos recopilado la información de las cuentas anuales consolidadas, este ya se encuentra a valor de mercado y es por eso que el valor contable y el valor neto contable coinciden. En cuanto al valor sustancial, hemos utilizado los activos de explotación a valor de mercado. Por ello, no hemos incluido partidas como inmovilizado intangible, inmovilizado material, activos por impuesto diferido, deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, o efectivo y otros activos líquidos equivalentes. Desde 2018 hasta 2022 vemos que la tendencia del valor sustancial es creciente, alcanzando en la actualidad un valor sustancial de 1.357.445 miles de euros. En cuanto a los capitales permanentes necesarios para la explotación, utilizamos como base el valor sustancial y quitamos la deuda sin coste, que para nosotros serían las deudas a corto plazo y acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. Durante el periodo analizado hemos sufrido un incremento del 35%
respecto al 2021. Comparando la evolución de los 3 métodos anteriores con los valores que hemos obtenido en relación a nuestra empresa, Solaria, podríamos decir que ha experimentado un crecimiento continuo desde 2018 hasta la actualidad. Sobre todo, el valor sustancial vemos que es el que más ha crecido. En cuanto a los métodos mixtos, hemos calculado los métodos indirecto y directo, los métodos de la UEC y de la CPNE, referidos tanto a 5 años, 10 años y con el PER. Para calcular estos métodos vamos a usar los siguientes datos. El beneficio neto esperado de 42.743 millones de euros. La tasa de interés sin riesgo, que nos da un valor de 3,897 o 3,9%. La prima de riesgo suponemos que es un 1,5%, y la tasa de actualización, que sería la tasa de interés sin riesgo por la prima de riesgo, es de 5,846%. Para el método indirecto necesitaríamos el valor estático y el valor dinámico. El valor estático es el valor sustancial del año 2022, que es de 1.357.445 miles de euros. Y el valor dinámico lo calculamos como el beneficio neto esperado, 42.743, menos la tasa de interés sin riesgo por el valor sustancial del año 2022, dividido entre 2 y multiplicado otra vez por la tasa de interés sin riesgo. Lo que nos da un valor negativo de 130.316 miles de euros. Por lo tanto, el valor económico del método indirecto nos dice que es 1.227.129 miles de euros. En cuanto al valor financiero, es calculado con el valor económico y la deuda y las inversiones financieras, perdón. Entonces, el valor económico sería de 1.227.129 miles de euros, más los activos no operativos compuestos por las inversiones financieras, que serían de 870.000 miles de euros, y la deuda, que tiene un valor de 1.802.230.000 miles de euros. Entonces obtenemos el valor financiero de 145.769 miles de euros. Así iríamos calculando poco a poco el método directo, que se diferencia en que está dividido para la tasa de actualización con riesgo, y obtendríamos un valor financiero de 102.330 miles de euros. Al comparar el método indirecto con el método directo, vemos que el valor del método indirecto es superior al del método directo. En cuanto a los métodos de la UEC, el valor económico, que está compuesto por el valor estático, que es el valor sustancial del año 2022, que es de 1.357.445 miles de euros, y el valor dinámico, que sería en total 42.000, o sea, el beneficio neto esperado, 42.743, menos la tasa de interés sin riesgo por 1.357.445 por la tasa ANDK, que sería 4,23, menos la tasa de actualización con riesgo, 5,846%. Entonces, para este cálculo del valor dinámico hemos considerado varios horizontes. Primero, los 5 años, que obtenemos un valor de 1.355.044, 10 años, que obtenemos un valor de 1.356.075 miles de euros, y para el PER, el cual es
a 31 de diciembre sacado por el link de expansión, vemos que tiene un PER de 26,68. Por lo tanto, nos da un valor económico de 1.356.684 miles de euros. La comparativa de los métodos de la UEC nos dice que el método de la UEC, según el PER, es el más apropiado. Y por último, calculamos los métodos con el CPNE. El valor económico está compuesto por el valor estático, que es el CPNE del año 2022, que sería 1.172.225 miles de euros, y por tanto lo calculamos para 5 años, 10 años y para el PER, lo cual nos da 1.171.530 miles de euros, 1.171.829 miles de euros, 1.172.005 miles de euros. Y otra vez vemos reflejado que, según la comparativa de los métodos del CPNE, el mejor método es utilizando el PER. Ahora, en cuanto a los métodos basados en el flujo de caja. En la primera tabla de los ratios hemos estimado los ingresos, que serían las ventas, que sería la variación de la cifra de negocios, y el margen comercial, que serían las ventas más los aprovisionamientos partido por las ventas. Hemos estimado la variación del fondo de maniobra también, que serían los días de cobro, que serían los deudores medios, partido de las ventas por 365 días. El porcentaje de otros pasivos corrientes está calculado como otros gastos partido de otros pasivos, y el porcentaje de tesorería sería la tesorería partido por las ventas. La estimación de gastos la haríamos con el porcentaje de la amortización del inmovilizado material, que sería la amortización del inmovilizado material partido del inmovilizado material bruto. El porcentaje de otros gastos sobre ventas sería otros gastos dividido las ventas, y el porcentaje de gastos de personal sobre ventas serían los gastos de personal dividido entre las ventas. Hacemos también una estimación de la fiscalidad, que sería el tipo impositivo, el cual lo calculamos con el impuesto dividido por el RAT. Estimación de resultado financiero, coste de la deuda igual a intereses partido por la deuda, y el resultado de inversiones financieras, ingresos financieros partido de inversiones financieras. En cuanto a la estimación para la variación estructura financiera, calculamos el porcentaje de la variación de la deuda como la deuda final menos la deuda inicial dividido entre la deuda inicial. Y para el porcentaje de la variación de las inversiones financieras, calculamos como inversiones financieras finales menos inversiones financieras iniciales partido de inversiones financieras iniciales. En cuanto a la estimación de la variación de los activos no corrientes, calculamos la inversión en inmovilizado, que sería inmovilizado bruto final menos inmovilizado bruto inicial. Y por último, la estimación de la vida útil. La vida útil del inmovilizado sería igual a inmovilizado intangible más inmovilizado material partido de los gastos financieros en negativo. Y realizamos una previsión. La cual, para calcular la proyección de cada partida, utilizamos los ratios que hemos obtenido en la previsión. Entonces, hay casos especiales en los que hemos calculado la proyección sin utilizar los ratios, como es el caso de los otros ingresos de explotación, usando la variación a lo largo del periodo de las cuentas anuales y los trabajos realizados por la empresa para su activo, que hemos considerado constantes a lo largo de los años. En el activo cabe destacar que tenemos dos casos especiales, como las inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo y los activos por impuesto diferido, que no es posible calcular la proyección futura. Por eso hemos puesto 0. Entonces, en el patrimonio neto y el pasivo nos encontramos un caso especial en la prima de emisión,
que la hemos calculado por la variación que sufría en el periodo, con los ajustes por cambios de valor, que no se puede reconocer su proyección, por tanto hemos puesto que sería 0. Y en los resultados de ejercicios anteriores solo tenemos el resultado del ejercicio de 2022, por tanto los siguientes años sería 0. En cuanto al fondo de maniobra, obtenemos valores positivos para los 5 siguientes años y no podemos calcular las aportaciones de los accionistas, que son los dividendos, puesto que Solaria no reparte dividendos desde 2011, como hemos comentado anteriormente. Para calcular la tasa sin riesgo, hemos utilizado diferentes fuentes. El riesgo financiero, hemos utilizado la tasa de interés sin riesgo calculada en la pestaña de métodos mixtos. Riesgo de mercado la hemos obtenido realizando la función promedio con las empresas del sector energético, las cuales hemos elegido que fueran Iberdrola, Acciona y Endesa. Y realizamos el promedio del sector. Para la beta hemos sacado el dato de Investing. Para la prima específica la calculamos como la beta por la prima de riesgo. Y luego obtenemos K sub T como el ratio del coste de la deuda de 2022 multiplicando 1 menos el tipo impositivo de este año. La tasa de crecimiento la hemos obtenido como la variación entre 2022 y 2021 de los balances. Y entonces en la última tabla, que sería la valoración por los flujos de tesorería, obtenemos el equality siguiendo los siguientes pasos. Primero, partiendo desde el RAID, le deducimos los impuestos para obtener el NOPLAT. Segundo, al NOPLAT le sumamos el valor de la amortización y le restamos las inversiones en cuentas corrientes y activo corriente para obtener los flujos de tesorería de cada año. Tercero, para obtener el VR, dividimos el flujo del año 6 entre la diferencia del coste medio ponderado y la tasa de crecimiento. Cuarto, actualizamos los flujos con la fórmula VNA y el VR. Con los dos valores actualizamos obteniendo el business value si los sumamos. 5. Finalmente, para obtener el equity tenemos que sumarle la inversión financiera y restarle la deuda financiera al business value. Y nos queda un equity, valor del patrimonio neto, de 37.362.310,68 miles de euros. En cuanto a los métodos múltiplos, podemos decir que hemos elegido 3 empresas del sector energético, que son Iberdrola, Acciona y Endesa, para compararlo con nuestra empresa. Los datos que usaremos de cada empresa son los siguientes: la cotización a 31 de diciembre, el número de acciones, capitalización bursátil, beneficio neto, patrimonio neto, ventas y BAIT. Los múltiplos que hemos elegido son el PER, el precio sobre el valor contable, el precio sobre ventas y precio sobre el BAIT. El valor promedio de la empresa es 426.631.582,29 miles de euros. Y la capitalización bursátil de Solaria vemos que son 2.139.159. Al comparar estos dos valores, podríamos decir que las acciones de nuestra empresa están baratas en el mercado, ya que el valor promedio de nuestra empresa es muy superior al de la capitalización bursátil. Y ahora pasamos a las simulaciones de creación de valor. Vamos a realizar 3 simulaciones distintas para saber qué pasaría con el valor de la empresa mediante el método Free Cash Flow, cambiando algunas variables. En el escenario 1 vemos cómo hemos cambiado la beta a una beta ofensiva. En este escenario proponemos una beta ofensiva, por ello proponemos un valor de beta igual a 2,5 y volvemos a calcular el método de los flujos. Una beta ofensiva supone una mayor variabilidad respecto al mercado, lo que implica mayor riesgo. Esto supondrá una disminución del equity. De este modo nos sale un valor de 19
3.404.924 euros, un 48% menos que con la beta defensiva real de la empresa. Vemos, por tanto, que al aumentar la beta se destruye el valor. En el escenario 2 hemos experimentado una caída del riesgo del mercado, como se puede observar en la tabla, pasando a un 12%. Suponemos un riesgo de mercado del 3%. De esta forma tenemos un valor de Solaria de 43.273.561 euros, que es un 15,82% más que sin realizar la simulación. De este modo llegamos a la conclusión de que al disminuir el riesgo de mercado se crea valor para la empresa. La caída del riesgo de mercado produce a su vez una caída del coste medio ponderado de capital, la cual consigue que el equity de la empresa aumente en un 15,82% su valor. Por último, en el escenario 3 observamos una disminución de la tasa de crecimiento. La tercera y última simulación es una disminución de un 0,50%. Con esta tasa de crecimiento obtenemos un flujo de caja de 34.732.196 euros, es decir, un 7% menos que el valor sin realizar la simulación, por lo que podemos afirmar que al disminuir la tasa de crecimiento de la empresa estamos destruyendo valor, puesto que lo que estamos haciendo con esta simulación es que la empresa no crezca en la misma medida que lo que realmente crecería. Como conclusión, tras haber realizado este trabajo sobre la valoración de la empresa Solaria utilizando los diferentes métodos de valoración estudiados, vamos a hacer una síntesis de lo analizado. Solaria es una empresa que destaca en el sector de la energía renovable, en concreto en la producción de energía solar fotovoltaica en el sur de Europa. Su principal objetivo es la descarbonización y promover un modelo energético global basado en fuentes renovables limpias. En cuanto a los métodos estáticos, la valoración que hemos obtenido durante el periodo de 2018 a 2022 es buena, ya que cada vez es mayor. El método del CPNE es el que más se acerca a la realidad de la empresa, aunque estos métodos no son los más adecuados para valorar una empresa, ya que solo tienen en cuenta el presente, omitiendo posibles valores futuros que sí se tienen en cuenta en los mercados. Con el análisis de los métodos mixtos incluimos lo que no se ve reflejado en la contabilidad, un valor que recibe la empresa por sus fortalezas y que añade al valor estático la capacidad que tiene la empresa para generar rentas futuras. Los valores más cercanos al valor real de la cotización serían los calculados con el método de la WEC, pero aún así vemos cómo están muy alejados de la realidad. Estos métodos también carecen de una visión de futuro más elaborada. También decidimos aplicar los métodos por múltiplos, comparando con empresas del sector. En ellos usamos los ratios PER, precio sobre ventas, y valor RAT. Por último, aplicamos el método de flujos de tesorería, en el que a través de los ratios obtenemos una proyección de las cuentas de resultado y del balance. De esta manera, podríamos obtener el flujo de tesorería de un periodo determinado y el valor del equity en el futuro. Este método, aunque de manera más ajustada por la complejidad del método, nos daba un resultado positivo. El resultado que obtenemos tras realizar la proyección junto con los ratios que mencionamos anteriormente es un valor de la empresa muy superior al que tiene Solaria en bolsa actualmente, lo que podría significar que se encuentra bastante infravalorada. Como conclusión, escogeremos el método basado en el descuento de flujos, ya que se trata de un método más detallado y cuidadoso. Nos muestra la capacidad de la empresa para generar dinero para los propietarios de las acciones.